Satnam. Bienvenidos al 10º episodio de nuestro podcast El Humano Posible. Hoy vamos a conversar sobre la valentía de afrontar, habitar y sentir el dolor en nosotros. Nuestra conversación nace de que fuimos al cine. Fuimos a ver una película que fue muy impactante, muy potente, muy dolorosa de ver, pero al mismo tiempo con un mensaje muy, muy profundo que nos tocó en el alma, que es una película que se llama Sonido de Libertad. Y a grandes rasgos la trama habla sobre un hombre que muy valientemente se dedica a luchar contra el tráfico infantil. Es un soldado, trabaja como en una agencia de inteligencia y se dedica a desbaratar redes de tráfico infantil y para él es muy duro ese trabajo porque tiene que enfrentar situaciones muy dolorosas de abuso a lo que se ven sometidos estos niños y para él es muy potente, muy triste porque él tiene muchos hijos, también tiene 6 hijos, entonces cada vez que ve a un niño sufriendo, ¿cierto? En su trabajo, recuerda a sus hijos, pero al mismo tiempo es un hombre con una fe muy profunda y eso es lo que lo sostiene y le permite ir a través de este dolor de enfrentar esos momentos impactantes que ven los niños. Uh-huh. Sí, esta película es una historia real, en realidad. Bueno, todos la pueden ver, después les vamos a dejar el link ahí abajo. Es una historia real y eso es algo importante a mencionar, porque a veces sentimos que las historias difíciles y traumáticas solamente están en Hollywood y en realidad la vida es difícil, traumática y necesitamos afrontar muchos momentos de desafío. Y muchas veces en nuestra vida vamos a tener que pasar por situaciones que pueden parecer una caricatura, algo imposible, y esas son puras interpretaciones de la mente que dice, no, esto no puede ser posible. O son interpretaciones del ser que dice, no puedo afrontar esta situación, por lo tanto, la asumo o la interpreto como un cuento fantasioso. O estoy recibiendo un shock, un impacto emocional, un trauma, algo muy fuerte, y lo interpreto como no soy capaz de lidiar con esta realidad, por lo que me voy a disociar, voy a evadir, o diferentes expresiones que hay enfrente a una situación catastrófica, traumática, y eso quisiera decir, eso es lo más impactante, que es real, no es un cuento de Hollywood que está inventado, por supuesto que le ponen ahí ciertas cosas, pero básicamente es una historia real y eso nos pone en un lugar de saber, como seres humanos, como líderes de nuestras familias, de nuestras comunidades o trabajo, que hay diferentes situaciones que se viven en el mundo hoy, ahora, en este mismo momento, que están pasando, que son difíciles, por las que nosotros sí podemos aportar, por las que todos nosotros podemos poner un granito de arena y primero ser conscientes de que esta realidad está sucediendo. En este caso es la historia del tráfico y esclavitud infantil. Una de las cosas que yo siento más paradójica al ver la película, después al salir y reflexionar, es que normalmente uno va al cine para distraerse de la vida. Como, sí. Ok, la vida es dura, tiene sus dificultades, voy a ir al cine como para salirme un poco, entrar en un modo fantasía, entretenerme. Claro, es como un pasatiempo. Disociarme de la realidad. Sí. Y esta película hace lo contrario, de hecho usa la plataforma de lo que podría ser Hollywood, que es como una gran industria que muestra mucho, ¿cierto? Como un vehículo para conectar con algo que realmente está ocurriendo y que es muy doloroso. Entonces, nuestra sensación fue de muchos sentimientos ahí profundos después de ver la película y durante, obviamente, pero una de las cosas que yo sentí es como la realidad que describe esta película, que está basada en hechos reales, es tan cruda y dolorosa que rápidamente te obliga como a alinearte con qué es lo que realmente importa. Sí. De pronto uno ve que esa realidad está ocurriendo en el mundo
Y de pronto todas las pequeños problemitas que uno cree que son gigantes y que, oh, mi vida, qué intensa es, qué dura es, pasa a ser como nada, porque ocurriendo cosas de esa magnitud en el mundo, mis problemitas pasan a ser una ridiculez. Y como que de algún modo te ayuda como a realinearte con lo verdaderamente valioso, lo verdaderamente importante y a dónde hay que poner la atención. Entonces es un llamado, quizás por un método de semi-shock, es un llamado a la toma de conciencia, Sí. a un despertar. ¿Qué es lo que realmente vale? Y enfrentar el hecho de decir, mira, vi esta película, es dolorosa, te resuena ir a verla, ¿qué te pasa con eso? Prefiero quedarme en un lugar seguro, me da miedo ir a verla porque no estoy dispuesto a afrontar esos sentimientos. Te ayuda a poner en la balanza qué estoy dispuesto a hacer para despertar mi conciencia, o prefiero quedarme dormido. Solo quiero el Hollywood que hipnotiza, o excepcionalmente en este caso un Hollywood que te hace despertar. Entonces, el dolor nos lleva al sentido, el dolor nos lleva a lo profundo, si abrimos la puerta. Uh-huh. Porque justo estábamos conversando hace un momento cómo sucedían estos procesos de dolor, donde sentimos el dolor, que en cada caso es particular, dependiendo de la experiencia de cada persona. Pero el dolor se habita, se conoce, se integra en el cuerpo. Hay sensaciones que son físicas, que nos indican que algo me está incomodando, molestando, me está doliendo. Y probablemente cuando vamos más profundo en eso, en ese impacto, en ese shock, que nos puede traer posiblemente un despertar, cuando vamos más profundo es cuando más duele y más se siente en movimientos pránicos, energéticos en nuestro cuerpo, en movimientos de emociones, que es lo mismo que decir movimientos energéticos, llanto, enojo, impulso, frustración, en movimientos que pueden ser más internos, inclusive movilización de los elementos en el cuerpo. Y cuando conectamos con eso, con esas sensaciones que son físicas, es cuando tenemos la posibilidad de realmente abrir la puerta a habitar y sentir. Pero antes de eso, como tú dices, por ejemplo, al ver esta película, esta historia real, tú te preguntas quién será capaz de verla. Yo también me preguntaba esto. Nos ¿Quién preguntamos. querría ir? ¿Quién querría ir en vez de entretenerse a ver una película que no pasa a ser algo entretenido, sino que pasa a ser algo que te hace un llamado? Lo que es maravilloso que utilicen la plataforma del cine para hacer esto. Y así mismo se planteó la película. Entonces, llega un momento, quizás en las primeras etapas, en que hay que afrontar esa situación difícil. Y esa siento que es una primera gran resistencia. Esa resistencia puede desaparecer y entramos allí, cruzamos esa resistencia o simplemente nos quedamos allí, en un nivel más superficial, que podría traducirse en lo que tú dices. No quiero verla, no me siento capaz de enfrentarla. A mí misma me tomó varias semanas decidir ir a ver la película, tú lo sabes, Uh-huh. porque conozco mis resistencias internas respecto al tema. La información psíquica colectiva es muy fuerte respecto a esto. Pero cuando yo entiendo que voy a ir a ver esta historia en la cual puedo involucrarme sin desarmarme internamente, pero sé que me va a traer un llamado a despertar, de conciencia, de mayor integración, y además cuando sé que esta y otras situaciones tan difíciles en este mundo actual sí me competen, porque me ha pasado, porque puede y mis hijas están en este riesgo, porque somos padres y necesitamos advertir lo que pasa, necesitamos conocer esta realidad y porque soy una persona que vive en este territorio y necesito conocer qué más está pasando. No soy un ente separado de la sociedad. Uh-huh. ¿Te hace sentido esto como de las etapas? Poniendo lo que tú decías de inclusive ir a ver, afrontar esta película, tiene que ver con ese momento de resistencia, la veo o no, y luego vamos como avanzando en permitirnos sentir en el cuerpo para, ojalá,
quedarnos y permitir y dar espacio a todo lo que venga en nosotros mismos. Eh, me hace pleno sentido. Lo observo como una decisión que uno tiene que tomar. Es como, voy a dar este paso, porque podría no hacerlo, pero dar el paso sabiendo que puede ser doloroso y dándolo de cualquier manera es un acto de madurez al final. No deja de ser sorprendente lo muy dispuesto que estamos a ir a ver, por ejemplo, películas como de terror y cosas así que son fantasías, Sí, ¿cierto? son tremendamente populares Que las te produce películas un de terror. shock. Claro, sí, 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 hay mucha gente que va a ver películas de terror. fuertísimo. Y son sensaciones fuertes a nivel primario instintivo, creo que lo comentamos anteriormente. Te produce un shock y un efecto en tu sistema nervioso, endocrino y todo eso. Y en la Pero, psique especialmente. y en la psique, pero sabes que en alguna medida, alguna parte de ti sabe que no es cierto. Claro, Entonces, te sometes voluntariamente a un dolor virtual. sí. Es O sea, te como, mantienes en esa historia, sabes que a mí no me va a pasar, que va a llegar el exorcista o lo claro, que sea. No sé si una había un parte, exorcista en la bueno, película. depende, claro, la película El Exorcista es un ejemplo, pero una parte de ti sabe esto es ficticio, otra parte de ti más instintiva queda con una suerte de microtrauma también, subliminalmente, Y ahí quisiera decir y reacciona. algo interesante. Yogi Bayan enseñaba, el maestro que vino a enseñar Kundalini Yoga, que cuando vemos una película de terror, esa información y esa historia se queda en la psique. Totalmente. Y bueno, lo sabemos y lo hemos experimentado cuando hemos visto películas de terror, que por cierto yo casi no veo porque mi psique es muy sensible, a diferencia de ti, pero eso Yo es súper tampoco veo interesante. No, tú películas no de terror, ves, pero cuando veo una pero película de terror es como, qué interesante, ¿no? No, no, no es como que me te da risa un remueves poco. así, yo te tomaría la mano y estaría como... Sí, fracturas triple la otra vez. Es un chiste. Pero bueno, lo importante es hacer esa diferencia. Mm, Un dolor virtual, ¿por qué nos gusta jugar al dolor virtual y ir a tener sensaciones virtuales sí. en vez de tener sensaciones reales, que realmente tengan un poder transformativo a nivel de nuestra vida, existencialmente, a nivel de nuestra sensibilidad también hacia los otros seres humanos, Sí, especialmente los niños, ¿cierto? Y sí, saber qué podemos hacer y qué tan graves son mis problemillas cotidianos, ¿cierto? A la luz de otros grandes problemas que hay en el mundo. sí. De algún modo esto me conecta con dos frases que vienen del Sri Guru Granth Sahib, que son dos Shabbats, que tienen una sabiduría muy profunda. El primero dice, el dolor es la puerta a Dios. ¿Ya? Y lo explica un poco más en detalle cómo el dolor te hace finalmente de algún modo como topar fondo y buscar lo trascendente, ¿cierto? Para salir del pozo, del hoyo, como quien dice. Mm, Y el segundo, que lo explica un poquito mejor también, es el que dice, el dolor es la medicina y el placer es el veneno. ¿Y a qué se refiere? Si yo voy usándolo como en términos de ir a ver una película, ¿cierto? Voy a ir a ver una película solo para disfrutar. Y me voy a adormecer un poco, hipnotizar por ese mundo. Y voy a quedar en un estado como de goce virtual nuevamente. mm, Y me voy a empezar a acostumbrar a eso. Y me voy a quedar como dormido en los laureles. Y voy a empezar a consumir sensaciones de emociones positivas virtuales. Y me voy a quedar en un estado como medio opiáceo. Ahí como, qué agradable, qué agradable, qué agradable. Pero eso no va a estar fundamentado en la realidad. ¿Y mm, por qué el dolor entonces es la medicina? Porque las situaciones de dolor que vivimos en la vida nos permiten despertar, nos hacen despertar, de hecho. No es que vayas voy a ir a buscar las situaciones de dolor y te vas a lanzar a una piscina de lava para despertar, obviamente, pero la vida te va a salpicar buen lava ejemplo. constantemente, ¿cierto? La vida te va a poner situaciones dolorosas y necesitas saber enfrentarlas y que éstas no te destruyan. Entonces el despertar y el crecimiento que conlleva el enfrentar conscientemente las situaciones dolorosas reales, Mm, ¿cierto?
te lleva a conocerte más en profundidad y a saber que hay una dimensión trascendente en ti, a saber que hay un sentido detrás de todo lo que vives y que estás en una suerte de escuela. La vida es una escuela y vinimos a aprender, ¿cierto? Sí, me gustaría ir completando esta conversación con lo que tú acabas de decir. Es muy importante que todos nosotros podamos distinguir qué y cuál y cómo se siente una sensación real a una sensación virtual, que es la diferencia entre profundidad y superficialidad y otras similitudes que podemos hacer Entre filosofía y sabiduría y entre experiencia. filosofía y sabiduría, entre información y sabiduría. Yo siempre digo información igual conocimiento, pero si el conocimiento no está integrado, no se transforma en sabiduría, por lo tanto no sirve. Es solo información. Y ahí de nuevo volvemos al reino de la mente, que es el reino de la virtualidad, de la fantasía. Es un reino que adormece, como tú dices, y te deja en un estado de Fascinación. fascinación y desconectado del cuerpo. Entonces es muy bonito hacer constantemente prácticas como Kundalini Yoga, otras prácticas de yoga o prácticas físicas que te lleven a conectar con el cuerpo para poder distinguir cómo se ven y cómo para ti son ciertas sensaciones. Muchas veces nos confundimos porque la virtualidad confunde absolutamente. Pero estas sensaciones que vienen a la mente primero, ¿cierto? Ver una imagen, ver una historia, ver una fantasía, si bien no pasan completamente por el cuerpo, sí pueden afectar al cuerpo, que es algo de lo que hablamos en otro episodio con el ciclo del intelecto, y en las enseñanzas yógicas hay mucha profundidad de cómo funciona la mente. Entonces lo que sucede en la mente también puede afectar al cuerpo de manera celular y química. Pero no es lo mismo que una experiencia integrada, mente, cuerpo, enraizada, mente, cuerpo, espíritu. Sobrepensar, sobreanalizar, separa el cuerpo de la mente. Sí. Como dice el filósofo Maynard James Keenan. De uno de nuestros grupos que nos encanta. De una de nuestras bandas favoritas. Sí. Vivirlo, aceptar la experiencia vivida, experimentarla, sentirla en el cuerpo, Abrazarla también. abrazarla y permitir que se integre en ti, pero que te trascienda también. Es como habitar, creo que ese es el mejor. Sí. Tu hogar es este, Sí. y todas las experiencias que vas teniendo tienes que habitarlas y tienen que habitarte para que de eso tú puedas extraer el fruto. Que tiene que ver con el hogar del cuarto chakra, que tiene que ver con el ser humano posible. Por eso que este podcast se llama de esa forma. En el cuarto chakra es donde se encuentra el triángulo inferior y superior de nuestro ser. Los chakras superiores y los chakras inferiores tienen un encuentro allí, y lo que nos hace ser humanos es la conexión, la empatía, y es vivirlo en la realidad, no en la virtualidad. Me encanta cómo Humberto Maturana plantea esto de la conexión humana. Él dice: la conexión y la empatía es lo que nos hace humanos. Aquí, en el corazón, simbólicamente el órgano del corazón, es donde nos encontramos. Y eso es lo que hemos querido transmitir en esta primera temporada. Y concuerda plenamente con lo que decía el maestro Yogi Bayan también, de que aquí eres humano, aquí eres una especie de ángel flotante y aquí eres animal. Claro. El punto de encuentro es aquí, donde se encuentra la experiencia del cuerpo físico con la experiencia sutil de la mente y de los reinos superiores. Así es. Así que encontrarnos acá en medio es como la estrella de David, que hace un encuentro de ambos triángulos, y seguir juntos, ¿no? Seguir juntos en comunidad, practicar, conocer tu cuerpo, integrar esa sabiduría y ser capaz de afrontar las realidades dolorosas, habitando y sintiendo el dolor. No escapar, por favor, no escapemos. Es un entrenamiento, requiere valentía, requiere que te amigues con el guerrero y la guerrera que hay en ti, que está ahí, por cierto, no es que tengas que nacer con algo especial, despertar esa energía, esa cualidad, y que sea un santo guerrero,
un guerrero amoroso. Así es. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en la próxima temporada. Contar,